Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 14. Estamos en el versículo 5 y 6. Nosotros sabemos que es toda una historia de la evangelización de Pablo y Bernabé, ellos que salen desde el capítulo 13 de Hechos de los Apóstoles, ya como para anunciar a Jesucristo a los paganos. Es una historia interesante, la misión de Pablo y Bernabé. Lo primero que ellos encuentran era justamente con el mago Elimás, luego ellos llegan hasta Antioquía de Pisidia. Ahí tenemos el famoso discurso, ¿verdad?, de Pablo, que es tan hermoso, del versículo 16 en adelante, hasta el 41, porque en el 42 la gente ya se había entusiasmado con Pablo y con Bernabé. Ciertamente lo que ellos van predicando son dos cristianos predicadores que anuncian el evangelio de Jesucristo. Y ahí en el 42 decía directamente: a la salida les pidieron que retomaran el mismo tema el sábado siguiente. Esto ya nos da a entender de que está fructificando positivamente lo que Pablo y Bernabé están haciendo. La misión evangelizadora de Pablo y Bernabé hoy cógese. Así que en este curso bíblico nosotros volvemos a mirar un poco para poder entender lo que después va a suceder en los versículos 5 y 6 del capítulo 14, que decía: pero como los paganos y los apóstoles, los paganos y los judíos, paganos y judíos, dirigidos por los jefes, intentaron maltratar y apedrear a los apóstoles. Aquí recién entran los apóstoles. Estos, al enterarse, huyeron a Listra y a Derbe, que eran ciudades de Licaonia y a sus alrededores, y allí anunciaron la buena noticia. Bueno, aquí tenemos ya la finalización, ¿verdad? Porque estábamos hablando del capítulo 14, del 1 hasta el 7. En esta perícopa, lo que sucede en cuanto a evangelización de Iconio. Muy lindo todo, entran, predican, etcétera, pero desde el versículo 5 nos dice directamente cómo los paganos y los judíos, dirigidos por sus jefes, intentaron maltratar y apedrear a los apóstoles. Miren, queridos amigos, que aquí ya comenzamos a sentir la persecución y a caer sobre nosotros el peso, ¿verdad?, el peso negativo de lo que era vivir en ese momento
el Evangelio de Jesús. No es fácil. No es entonces decir simplemente, ay, aquí está, bla, 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 ¿verdad? Jesús, etc. No, era muy difícil anunciarlo, muy difícil entonces todo lo que era el movimiento. Entonces, ellos directamente van a decir, los paganos y los apóstoles, pero como los paganos y los judíos, dirigidos por su jefe, intentaron maltratar y apedrear a los apóstoles. Miren que aquí también casi siempre encontramos una incitación de otras personas. Y más aún, casi siempre estamos encontrando que los judíos dirigidos por sus jefes, Lucas nos quiere demostrar muy bien este aspecto de rechazo de Jesucristo del judaísmo. Lucas nos quiere mostrar directamente el rechazo, ¿verdad?, de todo lo que significa el mesianismo en la persona de Jesús. Y eso lo tenemos y lo vemos, ¿verdad?, continuamente. Y lo entendemos también, ¿verdad?, lo importante que es este aspecto. Pero como los paganos y los judíos, dirigidos por sus jefes, intentaron maltratar y apedrear a los apóstoles, estos, al enterarse, huyeron a Listra y a Derbe, ciudades de Licaonia y a sus alrededores, y allí anunciaron la buena noticia. Ahí entonces es donde ellos irán de nuevo a anunciar la buena noticia. Pero es interesante porque cuando este versículo 5 nos está diciendo, después de la continuación, de que hubo una división directamente de lo que estaba a favor de los judíos y lo que estaban a favor de los apóstoles, es decir, los cristianos. Y así, en esta división entre judíos, paganos y cristianismo, es que nosotros vamos a tener como consecuencia este versículo 5, que nos quiere explicar lo que pasó. Pero como los paganos y los judíos, dirigidos por su jefe, intentaron enterarse, ¿verdad?, maltratar y apedrear a los apóstoles. El versículo 5 nos invita, ¿verdad?, a entender, a saber que vamos a ser siempre ultrajados de cierta manera, o no todo el mundo te va a reconocer. Ya porque eres poco, pues, poco la inambire, como se dice, mete el dedo en la llaga. A ver, son así, ella lleva lo muy de Ukere. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor y hoy nos presenta la liturgia de la palabra a través de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Estamos con el capítulo 2 del 1 al 8. Querido hijo, ante todo te recomiendo que se hagan peticiones, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos los hombres, por los soberanos y por todas las autoridades, para que podamos disfrutar de paz y de tranquilidad y llevar una vida piadosa y digna. Bueno, pensamos yo lleva oraciones. Oración significa entonces, es una actitud diferente que tenemos que poner ante las personas. Recordemos, queridos amigos, que la oración no es como muchas veces nosotros pensamos, yo estoy rezando para que el otro cambie, pero otro que otro cambie. No. En realidad la oración es para que nosotros cambiemos. Entonces cuando te está diciendo, vamos a
pedir oraciones por nuestros gobernantes. Vamos a pedir oraciones por los que están al frente de nuestra comunidad. Upeaco dice, Ina, nuestra actitud con referencia a nuestros gobernantes es la que tiene que cambiar. Es decir, somos nosotros que tenemos que ser más exigentes. Somos nosotros que tenemos que dejar de poner y colocar a corruptos, ¿verdad?, en los lugares donde se nos ponen. Porque después somos nosotros los que vamos a estar llorando. A ver la famosa Ina, tarde piaste, porque ahí te tenés que chupar un clavo durante los años que ese gobernante estará ahí, ¿verdad? Bueno, entonces Upeaco le dice, Ina, entonces cuando estamos diciendo vamos a rezar por nuestros gobernantes, vamos a rezar, dice, por nuestras autoridades. ¿Por qué dice que tenemos que rezar? Para que podamos disfrutar de paz y de tranquilidad. Eso quiere decir entonces que nosotros vamos a decirle, bueno, aquí vos estás porque nosotros rezamos por ustedes para que ustedes cumplan su misión. Anda bella, bueno, claro, es nuestra actitud totalmente diferente, porque nosotros le decimos somos, entre comillas, contralores, ¿verdad? Lástima que nuestra Contraloría muchas veces nos dice, pero son los que tendrían que ayudarnos a cuidar para que las cosas funcionen, para que todo lo que es de la comunidad pueda caminar de acuerdo a los valores y los principios de una sociedad que quiere vivir, como dice la palabra de Dios, en la tranquilidad, en la paz, que podamos llevar una vida piadosa, una vida digna. Esto es bueno y agradable a Dios. ¿Me entendés? Upeaco la ñande yaro y potá. Esto es bueno y agradable a Dios. Porque Él quiere que todos se salven. Va a decirle que todos se salven. Quiere que todos seamos felices. No quiere que existan niños de la calle. Dios no quiere que existan indios en nuestras calles. Dios no quiere que existan pobres, sin tierra, sin casa. No quiere que existan hombres que estén despojando, ¿verdad?, a los demás de sus pertenencias. Y por lo tanto, todos lleguemos al conocimiento de la verdad. Queridos amigos, pidamos esta gracia hoy en este día. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, estamos siguiendo con Ñande Yarañe en el Nuevo Testamento, reflexionando el capítulo 14, ¿verdad? Los versículos 5 y 6. Pero como los paganos y los judíos dirigidos por sus jefes intentaron maltratar y apedrear a los apóstoles. Esto también nosotros podemos mirar un poco del espíritu, si ustedes quieren hacerlo así, como si fuese el espíritu bien histórico. O sea, ¿qué es lo que está pasando aquí en cuanto al aspecto histórico? Ellos, antes que nada, se vieron obligados a hacerlo. Pablo y Bernabé salieron de Iconio y fueron a Listra, a unos 30 kilómetros de distancia. A unos 30 kilómetros, oye.
aquí entonces se van hacia Listra, queridos amigos. Y cada predicación, por lo menos hasta ahora 2 predicaciones estamos viendo. Estaba en Antioquía BC, oye Mosé cuenta, pero Paco, ahí no casi venir, baby. Entonces se le deja Mandíbera. Ahora entonces estábamos en Iconio. En Iconio también comienza a triunfar, solamente que Pablo parece que oye Mombare te ve y cuenta, como se suele decir, hasta donde podamos. Hasta donde podamos vamos a estar aquí, vamos a predicar, vamos a anunciar, vamos a formar las comunidades. Y bueno, eso es lo que está haciendo entonces aquí en Iconio. Pero ñande ya esa movida, güey. Allí y movió ahí algunos las cizañeros y que quiere dividir. Divide e impera, decía el Imperio Romano. Divide e impera. ¿Por qué? Y porque justamente si todos estamos divididos, entonces, entre ellos no haya perro y gato. Acuérdate, moño. Sea hay tranquilo, sea muy de orden en todo caso, guau, ¿verdad? Y yo voy a seguir con lo mío. Entonces lo importante es que ustedes no se unan porque la peña unía. Entonces me ayúdase con rey. Apenas y pone, ¿se dan cuenta? Entonces, queridos amigos, es tan interesante la vida del Evangelio. Por eso, la Biblia de por sí, yo ya he dicho tantas veces y antes que ya, que la Biblia de por sí es un libro comunitario, es un libro para la comunidad. Es un libro donde nosotros todos nos realizamos y encontramos ese camino para nuestra propia felicidad. Entonces, uno de los elementos principales y esenciales que nos revela este libro de Dios, este libro teológico, este libro que ha pasado por tantas culturas, que ha aglutinado también tantas culturas, que ha aglutinado también tantos escritores, que ha aglutinado entonces a los redactores, ¿verdad?, de todo este libro sagrado. Bueno, entonces aquí nos está mostrando que lo elemental y lo fundamental siempre va a ser la comunidad. Es decir, es una comunidad que se mueve de acuerdo a cómo nosotros también nos entendemos. A ver, por ejemplo, lastimosamente, ahí la división ya en el versículo 4. Los habitantes de la ciudad se dividieron en 2 bandos, uno a favor de los judíos y otro a favor de los apóstoles. De cierta manera también cuando Hechos de los Apóstoles nos presenta esa realidad, el hecho de la división, esto que se divide, ¿verdad? Nos están hablando de esta oposición, de que en toda comunidad, en toda activación, en toda iglesia, normalmente encontramos estas dificultades, queridos amigos. Entonces por eso tenemos que estar atentos, ¿verdad? Por eso tenemos que procurar verdaderamente buscar, ¿verdad?, cómo hacer para que podamos hacer un momento lindo, ¿verdad?, un momento en que podamos dialogar, entendernos, comprendernos. Porque en el fondo, upea con las becas, upea con dice la reino de Dios. Reino de Dios quiere decir que nosotros vamos a empeñarnos, nosotros vamos a buscar llegar a ese objetivo que el Señor ahora nos está proponiendo y nos está diciendo. Así es que, queridos hermanos, ya les compone que ver. Aquí cuando te habla de que Pablo y Bernabé intentaron, dice, ellos maltratar y apedrear a los apóstoles. Claro, y cuando, oye, pues ve, estos al enterarse huyeron a Listra y a Derbe. Huyeron a Listra y a Derbe. Quiere decir que cuando las papas queman, ellos al comienzo prolongaron su estadía, nos decía en el versículo 3, prolongaron su estadía. A pesar que hoy moví algunos, o moví yo en contra, por no que lo predicase. Pero avalentonado porque está ahí, pero pues ya comienza cada vez más. Allá, güey, sabe dónde las papas queman, las lleva. O pues bendiga tu vema, o pues veña muñama, o pues da ecu, y que tú allá por la ñante y por allá por se ¿verdad? O sea, se nos está viniendo encima, ¿verdad? Entonces,
se dividen aquí en dos bandos, uno a favor y el otro en contra. Ahora, nos preguntamos directamente y decimos, bueno, ¿cómo vamos a hacer, verdad, para mantenernos en este caminar? ¿Cómo vamos a hacer para poder afrontar esta situación, verdad? Y bueno, esto es lo que vamos a procurar entender también ahora, ¿verdad? Con estos últimos versículos que se nos presentan, porque como los paganos y los judíos, dirigidos por sus jefes, intentaron maltratar y apedrear a los apóstoles, ahí viene versículo 6. Estos, al enterarse, huyeron a Listra y a Derbe, ciudades de Licaonia y a sus alrededores, y allí anunciaron la buena noticia. Quiere decir, queridos amigos, que nosotros aquí estamos entendiendo que como era su costumbre, los misioneros predicaban primero siempre en la sinagoga. O iba a ver la unidad ahora en Diena. Hoy cuál, porque tienen que conocer la historia de la salvación. También algunos paganos, ¿verdad? Pero posiblemente estos paganos porque ya tenían ya una cierta intención también. Entonces, donde se encontraron de parte de algunos judíos una fuerte oposición, ya le dijo hace rato, que los expulsó de la ciudad. A pesar de todo, un buen número de judíos y griegos abrazaron la fe y fundaron una ciudad cristiana. Al final del primer viaje misionero, Pablo y Bernabé pasaron de nuevo por Iconio. Entonces quiere decir que ellos siempre están, ¿verdad? Están atentos, están buscando, están procurando, quieren ofrecer lo lindo y quieren ofrecer lo mejor. Y bueno, entonces, cuando quieren maltratar a los apóstoles, cuando quieren apedrear a los apóstoles, aquí entonces también hay una cierta reacción, ¿verdad? O sea, la gente dice, no, cuando ya voy por ahí, marala me pisa bella posee cuando de la pisa cuérale, si están haciendo bien con el evangelio de Jesucristo. Volvemos enseguida con más de Yarañé, Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. Esto no es una declaración como quien pone play y cuenta lo que vio. No es un relato más, no son palabras más. Esto sale del corazón. Es una carta que brota del interior. No va con filtros ni finjo lo que no soy. Es un canto de amor al que me amó, así primero, sin condición. No te imaginas ese pozo que habitaba yo. En lo profundo y de las fieras él me rescató. No son ideas ni consuelos de mi propio yo. Es la mano fuerte del que me salvó. El Señor es mi luz y mi salvación, mi refugio, baluarte, mi protección. Ya no tengo motivos por qué temer. Él escucha mi canto, Él es fiel. Si me asaltan malhechores y se plantan, piden guerra, yo levanto mi cabeza y para Dios se van mis letras. Mi esperanza en Él he puesto y confiado sigo andando paso a paso en la vida y rima a rima en mi canto. En Él confío. Ya mi casa tiene dueño y es el Dios que me sostiene. De mi causa Él se encarga y ha saldado toda cuenta. En el tiempo de desgracia no rechazará mi vida. En su casa y en su mesa yo sé que tengo cabida. Ja.
Señor es mi luz y mi salvación, mi refugio, baluarte, mi protección. Ya no tengo motivos por qué temer, Él escucha mi canto, Él es fiel. El Señor es mi luz y mi salvación, mi refugio, baluarte, mi protección. Ya no tengo motivos por qué temer, Él escucha mi canto, Él es fiel. Mi luz y mi salvación, mi refugio, baluarte, mi protección. Ya no tengo motivos por qué temer, Él escucha mi canto, Él es fiel. El Señor es mi luz y mi salvación, mi refugio, baluarte, mi protección. Ya no tengo motivos por qué temer, Él escucha mi canto, Él es fiel. Él es fiel. Por siempre fiel. Te invitamos a que te prepares para una experiencia inolvidable. ¿Alguna vez soñaste con caminar por los senderos donde Jesús caminó? Este es tu momento. Únete a nuestro emocionante viaje a Tierra Santa y descubre la historia sagrada como nunca antes. Pero apresúrate. Los lugares son limitados y se están ocupando. No querrás perderte esta oportunidad única en la vida. Reserva ahora y sé parte de esta travesía espiritual. Tierra Santa te espera. Llama a este número. Listo. Te llevamos a Tierra Santa. Has cambiado mi vida, tantos sueños que hoy son realidad, tantos temores, tantas caídas y las barreras que contigo las pude superar. Y aunque a veces sienta que no es lo mismo, no puede llenar tanto vacío que hay dentro mío, y con mis dudas quiera irme hacia otro lugar. Y sin embargo estoy cantando porque te amo, y aunque esta canción suene mal, pintado tu amor. Y mil dudas te sigo entregando, y todas las preguntas que te hago, responde siempre de la misma forma. Tiempo al tiempo y todo a su hora. Y sin embargo estoy cantando porque te amo, y aunque esta canción suene mal, te quiero yo cantar.
cantar. Siento el sabor de tu presencia cuando sonriendo me muestras con cuánto color a mi vida pintado tu amor. Con cuánto color a mi vida pintado tu amor. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yara Ñe. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñande Yara Ñe. Ay de mí si no evangelizara. Jesús dijo: Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo, dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yara Ñe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad. Y con sus dones podrán compartir. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yara Ñe de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yara Ñe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe, Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando con este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, el versículo 5 y 6. Ya hemos dicho en el versículo 4 que los habitantes de la ciudad se dividieron en dos bandos, decíamos, uno a favor de los judíos y otro a favor de los apóstoles. Y ahora viene, pero como los paganos y los judíos, dirigidos por sus jefes, intentaron maltratar y apedrear a los apóstoles, estos al enterarse huyeron a Listra y a Derbe, ciudades de Licaonia y a sus alrededores, y allí anunciaron la buena noticia. Ahí está. Esto es para subrayar y esto es para que nosotros podamos entender. Primero, en Hechos de los Apóstoles es la primera vez que Pablo y Bernabé, llamados apóstoles, en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Veamos ahí, 14:4. Es la primera vez entonces que a Pablo y a Bernabé se les llama apóstoles. Y dice así: a pesar de todo, Pablo y Bernabé prolongó su estadía. Bueno, los habitantes de la ciudad se dividieron en dos bandos, uno a favor de los judíos y el otro en favor de los apóstoles. Ahí aparece entonces Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, versículo 4. Es la primera vez que aparece Pablo y Bernabé llamados apóstoles desde Hechos de los Apóstoles. La única vez que se vuelve a utilizar este título para referirse a ellos en Hechos es en el capítulo 14.
14.4 y 14.14. Pero esa va a ser también la última vez ya que se le va a utilizar como con ese nombre, ¿verdad? A los dos. Entonces decía, cuando los apóstoles, ahí está, cuando los apóstoles, Pablo y Bernabé se enteraron de esto, rasgaron sus vestiduras y se precipitaron en medio de la multitud. Bueno, gritando. Y así, ¿verdad? Entonces, primera cosita, una cosa muy importante, muy interesante, es que Pablo y Bernabé, la primera vez, que fue la última vez, y es justamente en este mismo capítulo. Capítulo 4, apóstoles. Capítulo 14, versículo 14, también apóstoles. Y ahí termina. O sea que 2 veces nosotros tenemos a Pablo y Bernabé que se le llaman apóstoles aquí en Hechos de los Apóstoles. Después casi siempre se utilizan los nombres, ¿verdad? Entonces Pablo utilizó este título para sí mismo con frecuencia en sus cartas. Con frecuencia en sus cartas. Apóstol, ¿se acuerdan? Apóstol, cuando él comienza. O sea, él comienza. Pero esas son sus cartas. Aquí te está presentando Hechos de los Apóstoles. Y en Hechos de los Apóstoles se le presenta también a Pablo. Se le presentan, ¿verdad?, a Pablo y a Bernabé como apóstoles desde este sentido, del anunciar, del decir, del procurar, de regalar verdaderamente esa gracia, esa fuerza de Dios que ellos habían ya recibido, ¿verdad? Entonces, la única vez, ¿verdad?, que se vuelve a utilizar este título, referirse a Hechos de los Apóstoles 14:14. Pablo usa este título para sí mismo con frecuencia en sus cartas, en las introducciones. Casi todas las introducciones de las cartas, hay algunas simplemente que no tienen ninguna introducción. Vamos a mirar un poco la carta a los romanos. Comienza justamente diciendo, carta de Pablo, servidor de Jesucristo, llamado a ser apóstol y elegido para anunciar. Vamos a ver la carta a los Corintios, dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por su voluntad. Ese es entonces el libro de la carta a los Corintios. Aquí también en la segunda carta a los Corintios, Pablo, apóstol, ¿viste? Comienza siempre de Jesucristo. Vamos un poco a los Gálatas, Pablo, apóstol, no de parte de hombres, ni por la mediación de un hombre, ¿viste? ¿Se dan cuenta? Ese es Gálatas. Vamos a ver un poco Efesios. Dice que Efesios presenta Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad divina del Señor. Este otro, el de carta a los Filipenses, ¿verdad? Entonces nos va a decir de la siguiente manera. Vamos a ver el capítulo. Ahí está la carta a los Filipenses. Es tan cortito todo esto, a lo de Filipenses. Y comienza diciendo, Pablo y Timoteo, servidores de Jesucristo, saludan a todos los santos, etc. Bueno, la comunidad, llega a ustedes la paz, el don que procede de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bueno, esto simplemente, queridos amigos, para que nosotros vayamos entendiendo. Tanto aquí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, 4, y luego versículo 14, también 14, ¿verdad? De Hechos de los Apóstoles nos invita a entender el apóstol, el ser enviado, el sentirse vocacionalmente llamado por Dios para ir a anunciar la buena noticia. Volvemos enseguida con más de Yarañé, Nuevo Testamento. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano.
Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Parecer repetido y me despierto a mí misma, que respiro, que vivo y me fascino, porque todo me habla de ti. Hoy despierto a tu presencia, ven Señor, te abro la puerta de esta mi pobre casa. Hoy despierto a tu presencia, ven Señor, te abro la puerta. Gracias por querer ser mi amigo, quédate. Hoy despierto a tu presencia, ven Señor, te abro la puerta. Gracias por querer ser mi amigo, estás aquí. Hace falta que despierte, que los ojos de mi espíritu con tu luz me descubran que estás dentro de mí. Hoy despierto a tu presencia, ven Señor, te abro la puerta. Sé que vives, eres tan real. Hoy despierto a tu presencia, ven Señor, te abro la puerta. Gracias por querer ser mi amigo, quédate. Hoy despierto a tu presencia, ven Señor, te abro la puerta. Gracias por querer ser mi amigo, estás aquí. Cada día, cada instante, como mendigo llamas a mi puerta. Me suplicas que reconozca las señales de tu Hoy despierto a tu presencia. Hoy despierto a tu presencia. Ven Señor, te abro la puerta. Gracias por querer ser mi amigo, quédate. Hoy despierto a tu presencia. Ven Señor, te abro la puerta. Gracias por querer ser mi amigo, estás aquí. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yarañe, la Santa Misa, 6 horas,
11 horas y 19 horas. Ñande Yarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Háblale a Jesús. Háblale, háblale. Como a tierra seca el agua, como el latir a un corazón, como la altura, la montaña, me haces falta. Mucha falta, oh mi Dios. Mi tierra se agrieta y falta lluvia, y a mí me hacen falta las gotas de tu amor. Que baje tu gloria sobre mí, que enciendas el fuego con tu poder, que baje tu gloria sobre mí, que enciendas el fuego con tu poder. Tu gloria sobre nosotros, Jesús, en este lugar, en nuestras familias, pero hoy en especial en nuestro corazón. Tu gloria sobre nosotros, Jesús. Invócalo, invócalo. Como el ciervo busca el agua, hoy así te busco yo. Así te busca mi alma, así te busco y quiero encontrarte, mi Dios. Mi tierra se agrieta y falta lluvia, y a mí me hacen falta las gotas de tu amor. Oh, dile que baje tu gloria sobre mí, que enciendas el fuego con tu poder. Fuerte, fuerte. Que baje tu gloria sobre mí, que enciendas el fuego con tu poder. Necesito tu presencia en mi vida, llover. Necesito de tu gracia, quiero en ti permanecer. No me prives de tu gracia. Enciéndeme, enciéndenos, enciéndeme. Oh fuego de lo alto, enciéndeme. Tu gloria en este lugar, que baje tu gloria, dice, sobre mí, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, en espíritu y en verdad. Que baje tu gloria sobre mí, que enciendas el fuego con tu poder. Que baje tu gloria sobre mí, que enciendas el fuego con tu poder. Que baje tu gloria sobre nosotros, Jesús, sobre nuestros corazones. Ahí el corazón maduro, el corazón que no ha cambiado, que no se ha transformado. Que baje tu gloria ahí, Jesús. Que baje tu gloria
en el momento de la prueba, en el momento de la enfermedad. Jesús, que baje tu gloria sobre nosotros. Tu gloria, Jesús, tu gloria sobre nosotros. Díselo, díselo. Que enciendas el fuego con tu poder, que baje tu gloria sobre mí. Alábale, adórale, adórale. Levanta tu voz más fuerte, que retumbe este lugar como nunca se ha hecho aquí. Es el amado Dios, es el Rey de Reyes, es el Señor de señores, quien se merece nuestra mejor adoración, tu mejor canto. Fuerte, fuerte. Sobre mí, sobre tu iglesia, sobre tu novia, Jesús. Con tu poder, que baje tu gloria sobre mí, que enciendas el fuego con tu poder. Díselo fuerte. Que baje tu gloria, tu gloria sobre mí, tu gloria en este lugar, tu gloria sobre tu pueblo. Tu gloria, Jesús, que tu gloria sobre mí, que enciendas el fuego con tu poder, que baje tu gloria sobre mí, que enciendas el fuego con tu poder. Como símbolo de unidad en cada uno de nosotros nos abrazamos todos, nos abrazamos todos. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023 de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Septiembre, los sacramentos. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe, Cursos Modulares Bíblicos 2023 de marzo a noviembre. Queridos amigos, estamos siguiendo con Ñande Yara Ñe en Nuevo Testamento, reflexionando el capítulo 14, ¿verdad? Ahora, recordemos, queridos amigos, que va a tener que finalizar este versículo 6, sobre todo. Estos, al enterarse, huyeron a Listra y a Derbe, ciudades de Licaonia y a sus alrededores, y allí anunciaron la buena noticia. Desde el versículo 5 ya se comienza a organizar. Intentaron maltratar y apedrear a los apóstoles. Intentaron apedrear y maltratar a los apóstoles. Y eso es entonces lo que aquí nos hace entender y nos hace saltar, ¿verdad? Nos hace, ¿por qué? Y porque son los paganos, los judíos, los que intentan maltratar y apedrear a los apóstoles. ¿Por qué eso? Y quiere decir, volvemos a los primeros capítulos, ¿verdad?, de estos estudios del capítulo 14, que nos decía que aquí está un poco la forma de mirar y entender todo el apostolado de Pablo, lo que Pablo está haciendo. Pablo está totalmente fortalecido en la fuerza del Espíritu del Señor, y por eso que él sale, ¿verdad?, a anunciar, a predicar, prolonga incluso su estadía, a pesar de que sabía que incluso estaba corriendo peligro. Predicaron de tal manera, que un gran número de judíos y paganos abrazaron la fe, porque ellos se ponen aquí a predicar, se ponen a anunciar, quieren dar a conocer ese evangelio de Jesucristo, ¿verdad? Y por eso es que ellos tampoco no se quedan atrás.
Y después va a terminar nuestro capítulo 14, versículo, con la perícopa de la evangelización del signo. Hace que ellos tengan que de nuevo estar en continuo movimiento, porque oye muñague. Ya hago enseñantes anteriormente en los cursos bíblicos anteriores, y también hemos hablado en los momentos de una reflexión profunda sobre la vida de Pablo. Ellos siempre, ¿verdad? Y Bernabé en este caso, siempre se sienten en la tribulación. En la tribulación. Porque el anunciar a Jesucristo no es fácil. Anunciar y llamar a la verdadera conversión, más difícil todavía. Ya sé, ya fui a hacer, ya continúa a hacer. Porque en el fondo, ¿verdad? Psicológicamente nosotros estamos diciendo, ay me pone hoy ya lleva. No hay que temer a ver y se va a ir. Si no hay que temer, a ver si me pone ahí a ver si ya ahorita, ¿verdad? Eso es lo que más o menos estamos diciendo. Y entonces, Pablo utiliza esto del apóstol, ¿verdad? Para decir, yo estoy aquí para anunciar, se diga, tú ahora quien lleva peñan de Yara, o Jerusalén de Cuesé. A ver, si amombe uana be me ana peñan de Yara ella Cuesé. No lo puedo callar. Esto viene un poco casi a recordarnos y a decirnos un poco lo del profeta Jeremías, ¿se acuerdan? Cuando él primero intenta callar, tiene miedo, soy aún un niño, no puedo hacerlo. Y ande Yara oyó, ¿verdad? Y le dice, no, derecha pota, se especial, derecha pota. Y ahí entonces viene toda esta reacción final, ¿verdad? Tengo que cantar, tengo que arriesgar. Ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar, verdad? Si tu voz me quema adentro, ¿verdad? Y esto es, queridos amigos, lo que nosotros estamos viendo aquí, ¿verdad? En la vida de Pablo y en la vida de Bernabé. Acuerá, joven, acuerá, hombre, uina. Y eso es lo que nosotros ya vamos notando y eso es lo que nosotros ya vamos viendo, ¿verdad? Cómo ellos anuncian, cómo ellos están diciendo y cómo ellos hacen llegar verdaderamente entonces esta palabra del Señor. Ellos después, ya terminando esta parte, ¿verdad? Del Evangelio de Lucas como segundo tomo, Hechos de los Apóstoles, capítulo 14 estamos, justamente va a decir que Lucas, que cuando se enteran, ellos tienen que volver a huir. Ellos tienen que volver a huir. Quiere decir que les es muy difícil, ¿verdad?, permanecer, quedarse aquí en este lugar. Y dice que huyeron a Listra, huyeron a Derbe, que son ciudades de Licaonia y a sus alrededores. Y es allí donde ellos después van a anunciar la buena noticia. Muy bien, queridos amigos, así entonces nos vamos despidiendo por el día de hoy. Vamos concluyendo esta partecita tan interesante, la perícopa de la evangelización de Iconio. Y volvemos próximamente, ¿verdad? Y ahora les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.